5 años, le voy a platicar rápidamente. Hace 5 años que yo regresé de estar viviendo en Los Cabos trabajando y regresé a Guadalajara. Comenzó en mi vida, y esto lo platico porque el Señor me está diciendo y me está indicando que hoy hay gente que está en esta situación muy parecida. En ese momento yo venía de una situación de haber estado muy bien económicamente y con trabajo y todo, a que llegó una crisis muy fuerte en Estados Unidos y todos los negocios se vinieron abajo, a tal punto que estando en Los Cabos para mí era imposible seguir manteniéndome allá y me tuve que venir. Yo me vine pensando, bueno, pues en Guadalajara voy a encontrar lo mío, ¿verdad? Y ándale que cuando llego a Guadalajara me encuentro con un panorama totalmente diferente. Donde pensaba que iba a ser bien recibido, pues al contrario, fui rechazado. Y entonces, en esos días y a través de mucho tiempo, estuvieron llegando a mis oídos. Yo en ese tiempo no conocía del Señor, ya claro. Estoy hablando de hace 5 años, yo tengo 4 años de convertido. Yo no conocía del Señor. En ese tiempo entraron a mis oídos y a mi corazón las palabras del mundo, las palabras que me decían: eres un fracasado, estás viejo, no sirves para nada, estás recibiendo lo que te mereces. Porque así me lo hicieron saber. O sea, esto que te está pasando es porque seguramente te lo mereces. Algo muy malo debiste haber hecho para merecer esto. Y Dios te está mandando lo que te mereces. Te quiero decir que hace 5 años yo me la creí. Yo me la creí porque en ese momento, te repito, yo no conocía del Señor. Y entonces cuando el mundo te dice que tú estás recibiendo lo que mereces y que Dios te manda lo que te mereces, tú te lo crees. Después de un tiempo, cuando ya conocí del Señor y empecé a caminar en Él, he ido comprendiendo que si Dios nos diera lo que merecemos, ninguno de los que estamos aquí estaríamos en este momento mirándonos y estando aquí presentes. Porque si Dios me diera lo que yo me merezco, yo estaría fulminado. Así es. No sé tú, pero yo sí. Yo empecé a entender, conforme fui conociendo del Señor, que Dios no te da lo que te mereces. Porque la misericordia de Dios es tan grande que sobrepasa su amor todo aquello que tú en el mundo merecerías recibir como castigo. Y cuando estaba preparando esto, a mí me vino a la mente, me vino al pensamiento, el Señor me llevó a Lucas 23, versículos del 41 al 43. En estos versículos les voy a ir comentando mientras ponen en la pantalla. Aquí no veo nada, ok, ya, gracias. En estos versículos nos está narrando la Escritura cuando el Señor ya está crucificado y que están a su lado, dice la Escritura, 2 malhechores fueron crucificados junto con Él. Fíjate bien, aquí es donde el Señor me habla y me empieza a revelar muchas cosas. Primero, la tradición, y durante muchos años yo supe, o a mí me dijeron que eran 2 ladrones. Yo, por más que estuve leyendo, nunca encontré que dijera 2 ladrones. Dice que eran malhechores. ¿Qué significa malhechores? Que hacían cosas malas, que hacían el mal, que no hacían el bien. Pero entonces viene a mi mente también donde Pablo dice: yo conocí, por medio de la ley conocí el pecado. Entonces, si estas personas eran malhechores, era porque conocían la ley, porque sabían lo que era bueno, pero no lo hacían, hacían lo malo. Y cuando esto lo entiendo, entonces también entiendo que esas 2 personas
que estaban crucificadas junto al Señor eran parte del pueblo de Israel, o sea, eran pueblo que conocía la ley. Bueno, esto te lo estoy comentando porque seguramente tú estás igual que yo en este momento. Empiezas a pensar, porque si nosotros hemos conocido en un momento dado lo que es bueno, muchos de nosotros hemos continuado haciendo lo malo, sabiendo lo que es bueno, conociendo lo que es bueno y lo que es agradable al Señor. Hemos continuado muchas veces haciendo lo que al Señor no le gusta, o de repente pensamos que estamos actuando bien, pero realmente estamos actuando totalmente en contra de lo que el Señor te está diciendo. Haz esto. Fíjate bien, ¿hasta dónde vamos aquí? Ok. Y dice la Escritura que estas dos personas, uno de ellos empezó a injuriar al Señor y le decía: pues si tú eres el Mesías, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate, y de paso pues sálvanos a nosotros, ¿verdad? Y entonces dice que el otro malhechor que estaba crucificado lo reprende y le dice: oye, pues ni aún estando a punto de morir, tienes temor de Dios. Y entonces fíjate lo que le contesta aquí, lo que le dice en el 41, dice: nosotros, hablando de los dos malhechores, a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La siguiente revelación que el Señor me dio aquí es cuando Él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sí? Porque esa persona, ese malhechor, está entendiendo en primer lugar que Jesús es el Señor. Él, en esa situación de muerte donde estaba, porque él sabía que ya estaba a punto de morir, ya estaba crucificado y su condena era muerte. Entonces era una persona que sabía que ese día iba a morir, no había más para él, hasta ahí llegaba su vida. Pero en ese momento estaba reconociendo que Jesús era el único que podía salvarlo. Lo reconoce como Señor y está, fíjate bien, Él profetiza, porque Él dice: cuando vengas en tu reino. Él está reconociendo que en ese momento el mundo no era el reino del Señor. El Señor iba a morir para venir en su reino de gloria, en su reino de resurrección. Y le dice: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Él sabía y estaba reconociendo que ese castigo que estaba recibiendo era lo que, conforme al mundo, él merecía. Pero sabía también y reconocía que la misericordia del Señor era tan grande que si el Señor se acordaba de él cuando viniera en su reino, él iba a estar salvo, él iba a ser salvo. Y esto, fíjate, esto me llevó también a Romanos 8, Romanos 10, 9 y 10, Romanos 10, 9 y 10, en donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sí?, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la lengua se confiesa para salvación. Fíjate lo que estaba haciendo este malhechor en ese momento. Él estaba reconociendo que Jesús era el Señor y estaba profetizando que Dios le iba a levantar de los muertos. Seguramente él había escuchado, gracias hermano, él había escuchado muchas veces hablar de Jesús. Quizás le habían platicado de que decían que él era el Mesías, de que hacía milagros, y en ese momento que lo tuvo junto a él, le reconoció como Señor
y creyó que Dios le iba a levantar de los muertos. Fíjate, esto a mí me impactó porque cuando Pablo escribe esto inspirado por el Espíritu Santo en Romanos 10, pues ya habían pasado muchos años, y cuando este malhechor lo dijo, pues todavía no estaba escrito eso. Entonces yo entendí de parte del Señor que él estaba profetizando eso, ¿sí? Y el Señor le dice: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, tú acabas de reconocerme como Señor, tú acabas de creer en que mi reino no es mi reino está por venir. Tú eres salvo. Tú eres salvo y hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y ese paraíso de que nos habla, ya Pablo también después habla acerca de él. Es un paraíso, dice, es algo inefable. ¿Qué significa inefable? Inefable significa es algo tan extraordinario, tan maravilloso, que no se puede explicar, no se puede describir. Dice Job, en Job 36, versículos 5 y 6. Dice aquí: he aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. ¿Habría aflicción en esta persona que estaba crucificada junto a Jesús en ese momento? Sí. Seguramente que sí, porque aflicción significa carga, significa pena, significa dolor, significa desesperanza,